José Carbonell es secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante. Tenemos una ponencia virtual que, si queréis, reservamos para el final y así damos paso a José en este caso. La voz de los ingenieros agrónomos hoy. No. Queremos escucharte presencialmente porque vuestro trabajo también es importante. Ellos y ellas son los verdaderos ingenieros del sistema alimentario. Así que, si eres tan amable, José, tomas la palabra y te escucho. Muchas gracias, moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos. Encantats d'estar así. Y bueno, cuando nos planteábamos a ver cómo contábamos estas cosas, qué somos, qué hacemos, aunque la verdad es que veo tantas caras conocidas que a lo mejor no hace falta explayarme mucho sobre lo que es la ingeniería agronómica. Pero bueno, yo lo pensaba así. Es decir, hoy estamos aquí en el iTalks, ¿vale? Y buscamos un enfoque multidisciplinar. Bueno, pues lo pensé un poco así, pensando en ingeniería, somos engranajes que nos vamos moviendo. Ese enfoque multidisciplinar debe de mover cosas. Y la ingeniería está para mover cosas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros llevamos bastante tiempo ya dando la tabarra con la integración de biosistemas. Nosotros nos consideramos los ingenieros que integramos biosistemas para que las ruedas se vayan engranando o vayan funcionando. Es sumamente complicado ser el último que habla porque es que después de las bestias que han hablado, es que no me queda mucho más que decir. Pero voy a intentar, incluso con algún chascarrillo, pues dar alguna pincelada más o incidir sobre algunas cuestiones que pienso que son especialmente importantes. Bueno, hemos hablado de buena voluntad, pero también hemos hablado de conocimiento y de tecnología. Yo creo que ahí tenemos las claves, ¿de acuerdo? Y después de tecnooptimismo, es que la ingeniería es tecnooptimista. Entonces, pues ahí vámonos un poquito, voy a hablar un poquito de tecnología y voy a hablar de datos. Pero voy a hablar de una cosa que es más importante, que es que de tirar ningú es fa ric. ¿De acuerdo? Ese sería el gran lema que nos debe de marcar. Es decir, estamos pensando que en el 2050 vamos a necesitar 3 planetas. Bueno, el susto es que, el problema es que no hay datos buenos sobre el desperdicio y la pérdida alimentaria, pero las cosas así medio en medio que se van publicando por ahí, pues nos deja sobre el más del 30-50% de lo que se produce no sirve para absolutamente nada. Por lo tanto, si somos capaces de incidir en esa cuestión tan importante, en el 2050 ya tendremos un problema menor, que es que en vez de necesitar 3 planetas necesitamos 1,5. Nos hemos quitado de encima 1,5 planetas, que no está mal. Entonces, bien, ¿y cómo tenemos que abordar todo esto? ¿De acuerdo? Porque vamos a separar un poco lo que son pérdidas y lo que son desperdicios. Pero yo creo que eso es un bloque bastante importante en el que no se ha incidido y voy a intentar hablar un poco más de esto. Bueno, pues la sostenibilidad, vamos a pensar en 3 grandes áreas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar incrementar la eficiencia y el origen de los recursos, ¿de acuerdo? No voy a hablar es decir, la economía lineal ha muerto, es decir, no voy a hablar nada lineal, es decir, de extraer, utilizar, tirar, eso no, Cristina, esto es del siglo pasado ya. Vamos a hablar de la reducción del desperdicio alimentario y vamos a hablar de integrar biosistemas, ¿de acuerdo? Y al final, hablar de todo esto es hablar de flexibilidad. Exacto. Vale, ¿y de dónde vamos a poder, cómo podemos incidir en la reducción del desperdicio alimentario? Vale, pues mira, reducción de las pérdidas en la fase de producción. Y entonces, ideas, ¿de acuerdo? Ajustar a la demanda, es decir, ajustemos la producción a la demanda. Sanidad predictiva y preventiva, datos, ¿de acuerdo? Y ahora voy a poner algún ejemplo al respecto de esto. Planificación y riesgos climáticos, más datos. Vamos a pararnos en este circulito un momento, ¿de acuerdo? Si somos capaces de recopilar datos, si somos capaces de analizar correctamente esos datos, seremos capaces, conforme ya se es capaz, de llegar a un momento de decidir si lo que yo estoy produciendo vale la pena que siga produciéndolo, o esta cosecha, que hay una sobreproducción extremadamente grande, puedo parar, no utilizar absolutamente ningún recurso más, atendiendo este cultivo, y pasar a hacer otra cosa que me aporte más valor y aporte más seguridad a todo el sistema alimentario.
Imaginaros, si somos capaces de recoger datos, ¿de acuerdo? Y somos capaces de predecir ataques de plagas y enfermedades. ¿Os parece ciencia ficción? No. Del año 92 ya se instaló la red, el RAIF, ya se predecían picadas de mosca del olivo en Andalucía. Imaginaos si somos capaces de predecir, oye, en tal momento, en tal zona, vamos a ser capaces, o sea, va a haber hay probabilidad de que haya un ataque de alguna plaga. Bueno, pues entonces si somos capaces de evitar que esas plagas lleven al traste todo el esfuerzo, toda la energía y todos los recursos que hemos invertido en un cultivo, pues eso que no estamos perdiendo. Es decir, porque si no perdemos dos cosas, recursos y alimentación. Y después planificación y análisis de riesgos climáticos. Volvemos a lo mismo. Es decir, imaginaros si somos capaces de, con sistemas meteorológicos mucho más avanzados, los satélites que tenemos a la mano, que ya muchos de ellos incluso son gratuitos, saber qué comportamientos atmosféricos vamos a tener probablemente en ciertos sitios y poder tener capacidad de optar por unas soluciones u otras, por un cultivo u otro. ¿Qué significa? Si tengo previsión, si la probabilidad de que sea un invierno especialmente frío o en esa zona en concreto es muy alta, pues a lo mejor opto por algún tipo de cultivo que sea menos sensible al frío. ¿De acuerdo? Después pasamos a la reducción de las pérdidas en la transformación. ¿Vale? Para eso nos hacen falta procesos más eficientes, o otra vez ajustar a la demanda y otra vez mejorar la tecnología. Es decir, hablamos siempre de tecnología. Imaginaros lo que sería, es decir, ahora mismo, para que veáis cómo está yendo el sector, aunque Cristina lo ha radiografiado perfectamente bien, la industria alimentaria está implantando salas blancas. Es decir, los alimentos, donde se procesan nuestros alimentos, se parece cada vez más a un quirófano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de esa forma, o sea, los alimentos se manipulan menos, tienen menos riesgo de contaminación y si hay menos riesgo de contaminación significa que al final, cuando me llega a mí, hay menos probabilidad de que se ponga malo, digámoslo así, ¿vale? Y evidentemente mejorar los rendimientos en general. Y hay una cuestión también muy importante, que es que la industria debe ser flexible. Es decir, eso es también una tabarra que venimos dando bastante tiempo, porque si tenemos que integrar esta inmensa variabilidad de alimentaciones que vienen, no es normal, no es lógico que exista una industria para alimentos para diabéticos, una industria para hipertensos, no. Será la misma industria la que tendrá con líneas diferentes o líneas perfectamente proyectadas y organizadas que dé servicio a todas estas cuestiones. Y después la parte de la reducción de la fase de consumo. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la parte de nutrición a la carta, envases inteligentes y logística eficiente. Es decir, yo tengo, la utilización de la carta ya lo hemos dicho, es decir, ya hemos hablado muchísimo de ello, puede reducir muchísima la dependencia alimentaria, pero imaginaos los envases inteligentes por dos vías diferentes. Es decir, envases que me estén avisando de cómo está ese alimento y envases que tengan con un código QR, que ahora todo el mundo utiliza un código QR para ver la carta de los restaurantes, pues que vea el código QR y que ahí tenga toda la información referida a ese alimento. El blockchain está ahí, sabemos eso por dónde ha pasado. Estaba leyéndome artículos que podemos ser capaces de saber lo que hay ahí dentro, de dónde viene, toda la información que se está acumulando en ese alimento. Pero voy más allá, porque sigo pensando que comer bien aquí, he hecho esto un poco a escala local, es decir, en este entorno mediterráneo. Comer bien sigue siendo muy asumible, lo que pasa es que no se sabe cómo comer bien. Imaginaos etiquetas donde podamos ver las recetas, esas recetas que hay en el especial de legumbres que me regalaste, Vicente. Imaginaos en un saquito de garbanzos o de judías tenemos recetas sumamente interesantes para poder cocinarlas. Es decir, a lo mejor eso también nos ayuda bastante en solucionar estas cosas y evitar ir a una cadena de lo que sea. Bien, pasamos. Integrar biosistemas, es decir, sostenibilidad. Oye, vamos a empezar a sumar cosas. Es decir, los que producimos alimentos no solo producimos alimentos porque sí, porque hemos dicho que ya la parte lineal ha muerto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar por arriba. Vamos a empezar a prestar servicios ambientales. Y vamos a empezar a decir que los que producen alimentos prestan servicios ambientales. ¿Por qué? Porque resulta que el sistema agrario puede ser el mayor filtro verde del que disponemos. ¿De acuerdo? Y además va a ser el que custodia la biodiversidad y el paisaje y además va a permitir la coexistencia de
con energías renovables. Todo esto son cosas que se están trabajando ahora mismo. Imaginaos, al respecto del filtro verde, que transformamos el CO2 en materia orgánica y estas cosas, ya se sabe que se fija el CO2 y estas cosas. Pero imaginaos que nuestro sistema agrario va a poder recibir gran parte del compost, del compostaje que se está produciendo a partir de los residuos orgánicos. Pensemos que estos residuos que salían de procesos tal se pueden convertir en nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces, eso no va a vertedero, eso va a la agricultura como nutriente. Pensemos en aguas regeneradas, es decir, aguas que nosotros bebemos en y va al saneamiento, va a las depuradoras y esas depuradoras vertían directamente al mar. Imaginaos si somos capaces de reintroducir esa agua en el sistema. Vamos a ser mucho más eficientes en el empleo de los recursos y vamos a permitir liberar otro tipo de recursos para otro tipo de usos. Y ahí viene la parte de diversificar fuentes de agua y energía. ¿Vale? Necesitamos, además de flexibilidad, interconexión. Es decir, si el sistema lineal ha muerto, el sistema debe ser circular e interconectado. Eso lo tenemos todos clarísimo. Por lo tanto, creo que el gran reto que nos aguarda es ser capaces de interconectarlo todo. Y ahí los datos es fundamental. Es decir, si somos capaces de utilizar un agua regenerada que tenga una salinidad determinada, poder compaginar, tiene palabras más técnicas, pero digámoslo así, para que nos entendamos, hacer un cóctel de agua para que esa agua sea la adecuada y poder utilizarla, imaginaos lo que significa eso. Para eso necesitamos datos, para eso necesitamos análisis. Ahora pensemos que, además de estar interconectadas, debemos tener capacidad, evidentemente, en un ambiente en el que cada vez vamos a tener los recursos menos estables, es decir, no hay linealidad, es decir, no hay una mina donde extraemos cosas, sino hay un entorno donde podemos obtener cosas que necesitamos. Vamos a necesitar infraestructuras de almacenamiento y regulación, de energía, de agua, de todo. Vamos a tener necesidades de poder almacenar y regular. Y después, siempre buscar nuevas fuentes. Creo que estamos ahí todos dándole a la cabeza a ver dónde podemos sacar nuevos nutrientes, dónde podemos sacar más agua, dónde podemos sacar más energía, de una forma en la que, en este tipo de filosofía, repetimos, es decir, no hablamos de sistemas lineales. Y después, crear y cerrar círculos de materia y energía. ¿Qué significa? Es decir, vamos a cerrar círculos de energía, vamos a cerrar círculos de masa, ¿vale? Y vamos a crear materia prima secundaria. Materia prima secundaria significa, antes se llamaba residuo, ahora es la materia prima para otro proceso, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, en industrias de panificadoras, los panes que salen mal o que pasa cualquier cuestión o que pasa cualquier problema, se puede después utilizar para alimentación animal sin ningún tipo de problema. Si nosotros generamos energía, vamos a ser capaces, si podemos recuperar esa energía o podemos aprovecharla para otras cuestiones, nos va a venir muy bien. El caso del invernadero, por el invernadero es decir, a partir de estas cuestiones nos puede venir muy bien. Energía, biogás. El otro día leía que Pricewaterhouse ya está diciendo que podemos llegar en torno al 9-10% del suministro de biogás en España con biogás. O sea, y el biogás es a partir de materia orgánica. ¿De acuerdo? Masa, la que conocéis todos, el compost, pero a partir de ahí hay muchas más. Otro de los bloques que quedaba, ¿vale?, era la de la incrementar la eficiencia y el origen de los recursos. Es decir, si nos quedamos sin recursos, deberemos de buscar, primero, vamos a utilizarlos de una forma mucho más eficiente y después vamos a ver si hay alguna cosa que no consideramos recurso y es un recurso. ¿De acuerdo? Fijaos, esto coincide con la diversificación de fuentes de agua y energía que ya he comentado en la anterior diapositiva, pero también está incrementar la eficiencia en los procesos productivos. ¿Vale? Variedades y especies adaptadas. Yo creo que claramente creo que los monocultivos que comentábamos, una única variedad, una única forma cultivada de una única manera, creo que todo el mundo va viendo que eso no es la forma más adecuada de poder suministrar. ¿Por qué? Porque es que si resulta que yo, para que ese cultivo funcione bien, le tengo que dar un aporte de calor extraordinario, le tendría que meter dentro del invernadero y calentar. Y si tengo una variedad que me resulta más adecuada y tengo datos y puedo evaluar que mi productividad, el precio en el mercado, lo que voy a obtener de él, restando lo que no he gastado, me es más rentable, pues evidentemente tendría que ser pues muy obtuso para no escoger esa variedad. Por lo tanto, creo que en ese juego de diferentes variedades, de diferentes adaptaciones,
se va a jugar bastante bien. Después hay otra cuestión que está también en alza, en boga, que son los bioestimulantes. Es decir, las plantas, digámoslo así, de una forma muy sencilla, se comunican. Es decir, tienen impulsos, tienen reacciones, reaccionan ante ataques de plagas, ante estrés hídrico, reaccionan. Entonces, si somos capaces de controlar, de conocer esa reacción, es como cuando alguien tiene un desarrollo hormonal y le ponen hormonas. Oiga, se la han arreglado, pues en esta ocasión está bien. No es una cuestión que se está hormonando todos los días, pero si somos capaces de conducir y de reconducir esa situación, pues no puede venir muy bien. Y después, economías de escala. Es decir, dentro de la mecanización, por ejemplo, es una cuestión que es bastante preocupante. Es decir, no tiene sentido que cada uno tenga, digámoslo así, un tractor, porque eso es totalmente ineficiente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir a modelos en los que eso se coopere y que lleguemos a poder hacer las cosas de la forma más racional posible. Es decir, oiga, pues si con un tractor tengo una eficiencia mucho mayor, es mejor tener uno, digámoslo así, muy grande, que dé servicio a todos, que 5 muy pequeños que estén la mitad del tiempo parados y que no sean tan eficientes. Es más, si tengo 5 parados, dentro de 5 años no lo podré cambiar. A lo mejor el que es muy grande, que da servicio a todos, lo puedo cambiar y puedo ir a un sistema, a un motor mucho más eficiente o a un sistema de propulsión mucho más eficiente. Y gestionar la demanda y los recursos. Yo creo que esto lo hemos dicho todos, nosotros también es un mantra que seguimos repitiendo, es decir, no gestionamos recursos. No gestionamos el agua para la agricultura. No. Se gestiona el agua que necesita la planta para producir. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es una cuestión que lo tenemos que asumir. Es decir, los avances en fisiología vegetal, gracias a los datos, gracias a poder analizar datos, gracias a poder recoger datos, vamos a ser capaces de saber qué necesita la planta en cada momento. ¿Qué necesita? ¿Cuánto necesita? ¿Cuándo lo necesita y cómo lo necesita? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ser capaces, digamos, voy a poner una visión muy simplista, pero para que nos orientemos. Si sabemos que en ese momento la planta necesita un aporte de nitrógeno porque es cuando tiene la fase de crecimiento mayor y es cuando tiene un pico de necesidades y un volumen de agua determinado, si yo soy capaz de darle eso en ese momento adecuado, en la forma que la planta lo pueda asimilar, voy a reducir pérdidas por todos los sitios y voy a conseguir ser mucho más eficiente en el empleo de recursos y en la obtención de resultados. Bien, aquí está el resumen, ¿de acuerdo? Digamos que serían círculos concéntricos, sostenibilidad, hemos visto esos 3 grandes bloques, que era la reducción del desperdicio alimentario, integrar biosistemas e incrementar la eficiencia y el origen de los recursos. Pues todo esto se resume en este sol, ¿vale? Y un poco más allá, ¿vale? Pues bueno, digitalización. Esa gran palabra que nos está machacando últimamente bastante, y entiendo el miedo que puede surgir al decir, oye, hagámoslo de una forma inclusiva, que todo el mundo sea capaz de hacerlo, porque esto, repetimos, Fernanda, lo que hemos comentado, el dato, o sea, no podemos pensar que digitalizar es poner sensores en mi parcela, eso no es digitalizar, ni en mi parcela, ni en mi industria, ni en mi línea de producción, ni en ningún sitio, ni en mi cadena de distribución. No, eso no es digitalizar. Digitalizar es incorporar esos sensores, que esos datos se vuelquen y compartir esos datos y analizarlos correctamente, evidentemente, y tomar decisiones en consonancia. Si no lo hacemos así, la digitalización no va a servir absolutamente para nada. Y ahora mismo viene una ingente cantidad de recursos para la digitalización, podemos caer en el error de que ese dinero quede en cero, que no sirva para nada porque cada uno vayamos a la nuestra y pensemos que por poner en mi parcela de 5 hectáreas o de 5 anegadas 200 sensores me va a servir para algo, cuando lo que hemos visto anteriormente, bueno, a ver, si me sobra después tiempo contaré cómo fue lo de el RAIF, la detección de plagas, predictiva de plagas, que iban para conectarse, os digo una cosa, para conectarse iban en una cabina telefónica y ponían el módem y entonces las señales en el 92, las señales que recogían hacían mic, no sé si os acordáis los módems de antes que hacían mic, 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 pues con eso pasaban la información y a partir de eso se procesaba. Fernanda nos podría decir ahora mismo cómo está esto, es decir, son sensores que emiten directamente y suben directamente a la nube. Es decir, podemos tener esa información a tiempo real, podemos hacer ese sistema productivo just in time. ¿Qué significa? Que produzcamos lo que necesitemos cuando lo necesitemos, utilizando solo los recursos extremadamente indispensables para ello.
hablemos de biotecnología, pero hablemos de biotecnología pensando en que tenemos que diversificar los medios de defensa. O sea, ahora mismo, como grandes proyecciones, está todo lo que tenga que ver con la lucha biológica y con la bioestimulación. Imaginaos si somos capaces de predecir cuándo tenemos la probabilidad, porque siempre hablamos de probabilidad, no tenemos la bola de cristal para saber si es cierto o no. Si somos capaces de predecir cuándo podemos tener una determinada plaga y esa determinada plaga sabemos perfectamente que podemos combatirla mediante lucha biológica, con anterioridad podremos desarrollar e implantar poblaciones viables de depredadores naturales en esa zona que puede tener un ataque. Por lo tanto, antes de que esa plaga sea una plaga, habremos podido controlarla. Eso no es ciencia ficción y eso está pasando. La bioestimulación, que ya lo he comentado anteriormente, y también he comentado la parte de mejora genética para adaptación. Es decir, creo que la apuesta por la mejora genética y las distintas variedades va a ir un poco en crecimiento. Después, la parte de evolución de infraestructuras productivas, ¿vale? Ya lo hemos comentado. Ya antes gestionábamos, yo siempre cuento la misma historia, mi padre cuando regaba, el método que utilizaba, él y los demás, porque los chavales los enviaban a las 4 de la mañana porque tenían el agua, el método que utilizaban es que se ponían al final de los caballones a dormir. Entonces, cuando el agua les llevaba a los pies, se despertaban y ya habían acabado de regar. ¿De acuerdo? Todo eso, o sea, evidentemente eso venía de acequias, después hemos pasado a una distribución de agua totalmente controlada y ahora somos capaces de evolucionar en ese control del agua, ¿de acuerdo? En ese control del agua, en ese control de la energía, en ese control de los nutrientes, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, ¿vale? Tenemos que pensar en sistemas flexibles. Ahora mismo el reto es en que seamos capaces de adaptarnos, de hacerlo grande, de hacerlo pequeño, de estirar para arriba y de estirar para abajo. Después, coexistencia con otras infraestructuras. Estamos condenados, no me gusta la palabra de decir condenados, pero estamos obligados a tener que coexistir. Es decir, nuestros invernaderos van a ser invernaderos solares. En nuestros sistemas productivos habrá zonas donde haya placas solar fotovoltaica, que nos tengamos que suministrar, que nos tengamos que nutrir a partir de la energía eólica, de la energía hidráulica. Todo esto, este tipo de generación de energía se va a incorporar. Evolución de las infraestructuras industriales, bioseguridad, es lo que comentaba antes, salas blancas, atmósferas controladas. ¿Para qué? Para que los alimentos nos lleguen en perfectas condiciones. Industria 4.0. Si en lo que hemos comentado, he dicho que no es ciencia ficción, lo que está pasando ahora mismo en la industria 4.0 parece ciencia ficción. Es decir, somos capaces de predecir y de simular accidentes, desastres, alertas alimentarias y todo para testear continuamente los sistemas de producción. ¿De acuerdo? La industria 4.0 que es predictiva, flexible y segura. Se tienen que crear extensiones para la economía circular. La mayor parte de la industria alimentaria no está pensada ahora mismo para engranarse con otros sistemas. Y eso debe de evolucionar. Evidentemente se tiene que seguir trabajando en la eficiencia de procesos y alimentos y, sobre todo, alimentos nutricionalmente más eficientes. El impulso de la economía circular, que es un poco una reiteración de todo lo que se ha comentado, es decir, integración de masa y energía en la gestión de residuos, fitodepuración, reutilización y recirculación de agua, gases renovables, recirculación de materia orgánica. Esto es así, es decir, está pasando, va a pasar y va a seguir creciendo. Y ayer la noticia, ayer o anteayer, estaba en el periódico del incremento que se espera en la producción de biogás. Evolución en la distribución de alimentos, ¿de acuerdo? Que cuando hemos estado hablando antes es importantísimo. Siempre cuando hablamos de desperdicio alimentario es verdad que nos fijamos mucho en la comida que nosotros tiramos a la basura, ¿vale? Eso evidentemente es importante, es una cuestión sensible. Hemos hablado antes de que nos llegue a casa, que también sigue siendo la mayor parte, el mayor peligro de pérdida viene antes de que haya llegado a nuestra casa. Pero fijaos, la distribución de alimentos está cambiando, va a cambiar y va a ser pronto más diferente de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque, lo hemos escrito nosotros en algunos artículos, los supermercados virtuales tienen lineales infinitos. Es decir, si estamos pensando en que necesitamos una alimentación a la carta, que yo soy hipertenso o soy diabético o soy vegano, flexivegano, quiero una dieta kosher o halal, ¿de acuerdo? Es decir, llega un momento en el que esto se está disparando
y todos los que comemos vamos a necesitar que comprar. En un espacio físico las limitaciones de los lineales son restringidas, son evidentes, no cabe todo, pero en el espacio virtual cabe todo y esto va a crecer. Por lo tanto, la conjugación, datos, la conjugación de dónde produzco, quién consume, si soy capaz de distribuir esa alimentación de una forma más sostenible, pues el problema, ¿cuánto tiempo se lleva intentando solucionar el problema del travel science problem, el problema del viajante? Es decir, hay algoritmos genéticos de muchísimos tipos que nos ayuden a optimizar rutas, que esos son menos kilómetros de distribución, una distribución más directa y más tal. Hay artículos que estaban comentando ya al respecto del desperdicio alimentario, que esto de tener capacidad de poder ajustar tu compra casi a diario de lo que necesitas podría reducir muchísimo el desperdicio alimentario. Pero claro, evidentemente hay otros problemas que no han tenido en cuenta. Es decir, el problema de la distribución, el problema de la convivencia con el transporte en las ciudades, etcétera, etcétera. Un apunte que no he dicho. Es decir, es muy importante la comida que tiramos en casa, los desperdicios orgánicos. ¿Por qué? Porque hay un efecto multiplicador. Es decir, estamos al final. Ahí esa comida ya tiene dentro, ya se ha comido toda la energía necesaria para producirse y que llegue a mi casa. Vale, pues ahí hay una huella, ¿vale?, de gases de efecto invernadero. Bien, si eso lo tiramos a la basura, eso va a los vertederos. Hace también unos cuantos meses, en la pandemia, sacamos un artículo del 20 y pico % del metano proviene de vertederos por una incorrecta gestión de la materia orgánica producida. Por lo tanto, pensemos que no es la más importante, pero es especialmente sensible porque acumula mucha energía. Pensemos volvemos otra vez a la distribución de alimentos, pensamos en el delivery, pensemos en que ya pedimos cosas que nos las llevan a casa y pensemos sobre todo y ante todo en los envases. Los envases yo creo que va a ser un gran caballo de batalla en el futuro que nos va a permitir ahorrar mucho alimento, es decir, desperdiciar mucho alimento y por lo tanto ser más sostenibles, que nuestra alimentación sea más sostenible. Después, bajamos, formación de productores, imprescindible. Tenemos que preparar a los productores para un nuevo paradigma. Entre ellos están las competencias digitales. Yo creo que los smartphones ya han demostrado que nuestros padres, porque tengan 78, 80 años, no son incapaces de utilizar un smartphone. Son capaces de mandar fotos de sus nietos. Por lo tanto, yo creo que subestimar a las nuevas generaciones, e incluso a las personas que vienen en países no tan desarrollados como el nuestro, o mucho menos desarrollados que el nuestro, creo que eso es una cuestión a tener en cuenta. La otra cosa es, volvemos otra vez, que esa tecnología sí que tiene que ser accesible y esa tecnología sí que debe estar al alcance de todos. Volvemos otra vez a lo mismo. En el 92 la red de alertas fitosanitarias era pública. Decían, allí puedes tener un ataque de mosca. O sea, ya no era una persona que tenía que tener toda la infraestructura y toda la tecnología, sino que eran una supraestructura, en este caso pública, la que te avisaba. Después, información al consumidor. Pero no de un modo paternalista, es decir, vamos a pensar que los consumidores son inteligentes porque lo son, pero vamos a darles información, porque tenemos la realidad aumentada y tenemos los envases inteligentes. Pensamos que en la realidad aumentada van a poder conjugar aspectos relacionados con la salud, de cómo almacenar ese alimento, de cómo cocinarlo, de cómo consumirlo y de cuándo no lo debe hacer. Otra cosa sería hablar de si tiene sentido o no tiene sentido las distintas fechas que tenemos de caducidad y de consumo preferente que tanto lían a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una cuestión que a lo mejor sí que se debe revisar profundamente. Pero creo que los envases inteligentes te lo pueden decir. No hace falta que sean especialmente inteligentes. El otro día leía en una nata o en un yogur, estuve a punto de echarle una foto, pero se me lo pasó, que ya ponía que supere la fecha de consumo preferente no significa que esté malo. Significa que alguna de sus propiedades organolépticas puede ser diferente sin tener ningún tipo de peligro. Eso ya es un avance en el envase inteligente. ¿De acuerdo? Y después, un tremendo cambio de mentalidad. Fernanda, lo que comentábamos sentados, es decir, cooperar y compartir. Cooperar y compartir. La economía circular, cerrar círculos, engranar cosas, necesita inevitablemente cooperar, compartir los datos, ¿vale? Y sobre todo, volvemos a hablar de lo mismo, invirtamos en conocimiento, porque sin conocimiento no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y con esto, espero no haberme pasado, acabo. Disculpa.